En este tema 2, dedicado a especies de interés de plantas aromáticas, nos centraremos en la familia Lamiaceas y estudiaremos diferentes géneros. En el primer caso hablaremos de género Lavándula, centrándonos en Alucema, o espliego mejor dicho, en espliego o también llamado lavanda y en el lavandín. Las tres especies que os he indicado son Lavandula latifolia, Lavandula angustifolia, Lavandula híbrida. En el primer caso se trata de espliego o alucema, en valenciano espigol mascle. En el segundo caso se trata de lavanda y a veces llamado espliego, lo cual lleva a confusión, en valenciano llamado espigol femella. Y en el tercer caso de Lavandula híbrida, un híbrido natural entre las dos anteriores que recibe el nombre genérico de lavandín o lavandines. En cuanto al espliego, indicar que es una planta espontánea en nuestra comunidad que podemos encontrar entre los 300 y los 1200 metros de altitud. Está adaptada a un clima típicamente mediterráneo semiárido, con fuerte insolación y adaptada a unos suelos que no son demasiado fuertes, tolera bastante bien la caliza y admite hasta un más o menos 60% de arcilla. Su pH adecuado de cultivo o de desarrollo natural oscila entre el 7 y el 8,5. En cuanto a la morfología, hay que indicar que es una planta de aspecto arbustivo que llega hasta 1 metro de altura, es decir, es una mata leñosa, con flores de un tono azul grisáceo y característicamente con una fuerte tendencia a emitir inflorescencias secundarias. Su propagación en vivero se puede hacer por semilla, por esqueje, es preferible por esqueje, que se suele hacer en marzo, y las plantas desarrolladas se llevan a campo un año después. En cuanto a la preparación del terreno de cultivo, hay que indicar que idealmente habría que hacer un desfonde, si es la primera vez que se cultiva, se suele realizar evidentemente en la época otoñal, despedregar, allanar, desmenuzar terrones si es necesario y, en caso de que sea posible, estercolar. La plantación se puede realizar entre finales de octubre hasta primeros de marzo, es decir, en la época de otoño-invierno, teniendo en cuenta unos marcos que oscilan entre 1,5 metros y 1,8 metros entre líneas y aproximadamente 70-80 centímetros entre plantas. Eso lleva a considerar una densidad de plantación entre 8.000 y 9.000 plantas por hectárea. En cuanto a la fertilización, aquí se indica una pauta ideal que lógicamente habrá que adaptar en función de los análisis de suelo que cada uno realice en sus parcelas. Las labores de cultivo suelen limitarse a labores superficiales, por ejemplo, eliminar malas hierbas, romper costras superficiales y al arranque de matas viejas o enfermas. En cuanto a accidentes, plagas y enfermedades, no hay muchas que citar. Quizás destacar pulgones, sobre todo en las épocas de desarrollo vegetativo, la cúscuta, una planta parásita típica de nuestras montañas, ataques fúngicos debidos a armilaria, foma, septoria y de cuando en cuando algún ataque de cecidómidos. La recolección se realiza en pleno verano, es decir, julio, agosto en adelante. Las flores han de estar abiertas y las corolas secas. La recolección se puede hacer manual o mecánica, esto último es lo ideal, y los haces recolectados han de ventilarse para que se sequen bien. El rendimiento de la cosecha aumenta con la edad de la planta, lo cual se observa muy bien en la tabla inferior, donde se indican los rendimientos de aceite esencial en litros por hectárea y año. Se observa que prácticamente en el cuarto, quinto, sexto año se alcanzan los valores máximos, siendo una vida útil del cultivo aproximadamente de 8, 9, 10 años. La calidad de la cosecha aumenta si el verano es cálido y seco, debido a la mayor concentración de aceite esencial. La cantidad, en cambio, aumenta si el verano es fresco y húmedo. Asimismo, hay que indicar que el rendimiento también se incrementa con la altitud. El rendimiento en aceite esencial se puede estimar aproximadamente en un 1% sobre planta fresca destilada. Se cosechan las espigas florales que se dedican a usos en fitoterapia, en la industria farmacéutica o en cosmética. Aquí se observan imágenes de un cultivo, esta imagen está tomada en el Rincón de Ademuz, y abajo se observa un detalle de la planta. Aquí tenemos un detalle de tallo y hojas en la izquierda, donde se observa la disposición opuesta de las hojas en cada nudo, con sus brotes en la base de cada una de ellas. Y a la derecha se observa un detalle de la inflorescencia, indicado ahí con una flecha azul, una inflorescencia secundaria. De nuevo aquí detalles de la inflorescencia, donde se destaca
la distribución floral por verticilos, o verticilastros mejor dicho, siendo el primero más destacado por su separación con el resto. En cuanto a la segunda especie que nos interesa, la Lavandula angustifolia, es decir, de hoja estrecha, lavanda, mejor dicho, es una planta espontánea entre 500 y 2000 metros de altitud. En cuanto a clima y suelo, muy parecido al espliego, solo cabría destacar que soporta bastante bien heladas de hasta menos 15 grados Celsius y puede soportar también ciertas precipitaciones elevadas. En cuanto a suelo, no tolera tanta arcilla como el caso del espliego, es decir, necesita suelos bastante ligeros. En cuanto a la morfología de la planta, no es tan alta como el espliego, más o menos alcanza unos 60 centímetros de altura. Sin embargo, sus flores sí que son bastante diferentes, debido fundamentalmente a su color más intenso, azul-violeta. Característicamente no emite inflorescencias secundarias a diferencia de la especie anterior. En cuanto a su manejo, propagación, preparación de terreno, plantación, fertilización, cultivo, es todo muy similar al espliego. La altitud recomendable de cultivo oscila entre 500 y 1000 metros. Los marcos de plantación son algo más estrechos, debido a que es una planta un poco más menuda, traduciéndose en unas 10.000 plantas por hectárea. Su rendimiento es algo menor, oscila entre 0,5 y el 1% sobre planta fresca destilada, pero de calidad superior. Al igual que el espliego, sus máximos en rendimiento, en litros hectárea por año, se alcanzan al cuarto, quinto o sexto año. Se aprovechan sus tallos con hojas y flores, destinadas a fitoterapia, industria farmacéutica, cosmética. Su aceite esencial es muy apreciado en perfumería. Un detalle morfológico de la especie, donde se observa su porte arbustivo, y en la derecha un detalle de su tallo con hojas y la inflorescencia, con el primer verticilastro separado y la ausencia de inflorescencias secundarias. Finalmente, en cuanto al lavandín, Lavandula híbrida, es un grupo de híbridos naturales, espontáneos, entre 400 y 1000 metros de altitud. Sus parentales son las dos especies anteriores citadas. Lógicamente está adaptado a clima y suelo similar en el que vegetan sus parentales. Tolera bastante el frío, sin embargo sensible a heladas tardías. Y en cuanto a los suelos, desde luego prefiere suelos pedregosos y ligeros. En cuanto a la morfología, presenta características intermedias entre espliego y lavanda, sus parentales. Sus flores son característicamente intenso en cuanto a color, sobre todo azul-violeta. Y según qué tipo de híbrido estemos manejando, puede presentar cierta tendencia a emitir inflorescencias secundarias. De la amplia lista de variedades que podemos encontrar, en cada país tienen sus variedades más apreciadas, aquí podríamos citar Abrial, Super, Grosso y otras. La altitud recomendable de cultivo oscila entre 500 y 700 metros. La propagación, lógicamente, será por esqueje, ya que estamos hablando de un híbrido interespecífico, por tanto no produce semilla o semilla viable. En cuanto a las labores de cultivo, todo similar a las anteriores especies. Los marcos de plantación relativamente anchos, 1,5 a 1,6 metros entre líneas y de 1 metro a 1,3 metros entre plantas. La recolección presenta unos rendimientos sobre planta fresca destilada de prácticamente 1,7% de aceite esencial. La calidad es algo menor que la debida a Lavandula angustifolia. Los máximos rendimientos se pueden obtener también, igual que con sus parentales, después de 3 o 4 años de cultivo. ¿Qué se aprovecha? Pues también sus tallos con hojas y flores, con un destino similar, fitoterapia, industria farmacéutica, cosmética. Aquí tenemos unas imágenes, detalle de su tallo con hojas y un detalle de la planta donde se ve su profusa vegetación. Aquí observamos unos detalles de las inflorescencias, se observa su profusión en cuanto a la densidad de flores, o inflorescencias mejor dicho, con ese color tan intenso y característico. A la derecha una imagen con inflorescencias secundarias. Otras especies de interés, quizá no por su cultivo, pero sí de aplicación en jardinería o paisajismo, podrían ser Lavandula intermedia,
donde se observa también su forma característica de hojas, con ese dentado característico, con la profusión de la floración característicamente también muy variable de año a año. Característica de esta planta es su intenso aroma agradable. Otra especie muy conocida es la Lavandula dentata. Característica es su floración dilatada en el tiempo, por eso es tan apreciada en jardinería, con una amplia densidad de inflorescencias. Estas son características por poseer unas brácteas coloreadas en su extremo final, muy llamativo, no destaca por su aroma, y la morfología foliar es también muy llamativa, con ese dentado o aserrado característico. Otra especie interesante podría ser Lavándulas stoecas, el cantueso, que encontraremos sobre todo sobre suelos más bien ácidos. Es decir, si buscamos cerca de Valencia, lo primero que encontraríamos sería en la Sierra Calderona algunas zonas con desarrollo de cantueso. Aquí observamos su inflorescencia tan llamativa, es una inflorescencia muy bonita, y con esas brácteas finales tan características.